en Sin Estrés. Y bueno, continuamos precisamente hablando de estas cosas maravillosas que están haciendo los venezolanos. Y vía Skype tenemos a Kenny Gómez, quien estrena Turista, la historia de una estafa. Este cantante y compositor con influencias del rhythm and blues y la música latina, pues Kenny Gómez vuelve a la moda musical venezolana con Turista. Es un tema de su autoría que relata con un toque de humor la historia de su primer encuentro con Europa. Bueno, menos que no era el turista, al revés. Eso vamos a conversar ahorita con Kenny, que lo tenemos acá. Hola Kenny, bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bueno, acá, bueno, esperando a ver, vamos a decir, es un tema autobiográfico, vamos a decirlo de esa forma. Algo así, algo así. Bueno, las experiencias que se encuentra aquí estando en Europa, no conociendo cómo es la movida, todo eso. Y pues nada, quise plasmar esa historia en una canción y me salió esa y bueno, súper contento porque pude conseguir a las personas interesadas en el proyecto y bueno, se grabó, hay un videoclip disponible en YouTube y bueno, todo bien por ahora. Hasta ahora todo bien. Bueno, cuéntanos un poquito esa experiencia, no tanto de la canción, sino de ser turista que precisamente te inspiró a escribir una. Sí, bueno, aquí en Praga, que es donde ya vivo desde hace 12 años, la movida obviamente turística es muy fuerte porque la ubicación geográfica de Praga en Europa es justamente en el centro bueno, tenemos turistas de todas partes de Europa y del mundo, yo diría, ¿no? Al principio al venir, ¿sabes? Tratando de quizás adaptarme a las diferencias culturales, geográficas, ¿sabes? Las costumbres, muchísimas cosas que eran muy diferentes a lo que yo estoy acostumbrado allá en Caracas, ¿no? Que es donde yo soy. Tomó tiempo, pero uno con el tiempo precisamente es que logra adaptarse a esas diferencias y ya, bueno, son 12 años acá en Praga. ¿Cuál fue, diríamos, que lo que más extrañaste de Caracas o lo que más te pareció, wow, esto no se parece en nada a lo que yo he vivido antes? O sea, ¿qué te dio impacto en el primer momento antes de comenzar esa adaptación? Bueno, muchísimas cosas. A ver, yo diría que el clima es una cosa que a uno le afecta en cierto modo emocionalmente porque uno no está acostumbrado. Para la persona que nunca ha salido de Venezuela, como fue en mi caso, hace 12 años, yo no esperaba ese cambio tan radical digamos, de temperatura, pero también normalmente en invierno, oscurece un poco más temprano y eso es algo que a uno lo desubica en cierto modo. Exacto, son las 4 de la Eh, tarde y parecen las 7 de la noche. ¿Y tú qué pasó aquí? Sí, no, y para mí en específico porque yo llegué acá en el verano, perdón, en el invierno, llegué el 4 de enero bueno, del 2018, 2008, y bueno, el frío y la temperatura y, ¿sabes? No fue fácil, digamos que recibir ese impacto. Simplemente al pasar de los días, de la semana, fue que empecé a entender que bueno, que las cosas son así aquí en Europa, pero que no quiere decir de que las tiendas cierren más temprano, sino que simplemente oscurece más temprano, ¿sabes? Y es un proceso de adaptación que uno pasa por acá, pero no es nada del otro mundo, no es nada Claro, tan grave, ¿sabes? nosotros tenemos a nivel de clima, por supuesto, uno de los mejores del mundo. Y pues nuestros días son más o menos iguales, o sea, oscurece prácticamente a la misma hora, la diferencia a lo mejor serán 10 minutos, 15 minutos, pero verlo en los cambios de estación, que de repente tienes días cortísimos o días muy largos, dependiendo del momento del calendario y sobre todo los cambios. Nosotros aquí morimos de calor con 26 grados, imagínate tener 40, ¿no? Sí, sí, sí. No, aquí los veranos son muy calurosos y húmedos, pueden ser cortos, bueno, por lo general son cortos. Bueno, el invierno normalmente son 3, 4, a veces hasta 5 meses, quizás exagero, pero son más o menos digamos, 4 o 5 meses y bueno, uno con chaqueta, uno yo creo que en cierto modo O resuelve sea que al salir se de la aguanta casa. más el frío que el calor, ¿verdad? Ciertamente.
Sí, sí. No, yo nunca voy a dejar de ser venezolano en ese sentido y voy a siempre extrañar el calorcito de Caracas, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, hoy no la estaba yo extrañando mucho, la verdad. Yo Juárez, aquí que me está ayudando con el guión de entrevista, me pregunta, ¿y las catirotas altas te impactaron? Sí, un poquito. No voy a mentir. Sí, aquí obviamente las razas es diferente, ¿no? Uno consigue personas de todas partes de Europa, de Noruega, ¿sabes? De Escandinavia, del norte. Claro, pero es que Eh, Praga particularmente es muy transitada, ¿no? sí, 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 justo tiene mucho por, digamos, movimiento. la ubicación Sí. y el hecho de que Praga es una ciudad muy, muy bonita y que tiene muchísima historia y que también es una de las ciudades o de las pocas ciudades que, digamos, permaneció casi intacta durante esos tiempos de guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que se ve es prácticamente como siempre ha sido, a excepción de algunas edificaciones, ¿sabes? Pero es una ciudad que, digamos, permanece casi intacta y que tiene muchísima historia y cultura. Bueno, es que fíjate que la otra parte de turista, que es la historia de una estafa, obviamente pues fue una experiencia bien desagradable y que te ocurrió. Sí, sí. La historia realmente tiene dos partes, porque la historia me sucedió a mí y le sucedió también a otra persona. Ah, caramba. Eh, digamos que son dos historias en una canción. Yo quise simplemente plasmar, digamos que la esencia de lo que fue la experiencia que sucedió. No fue en Praga, es importante comentarlo. Ajá, Yo por invito favor, a nada de todos rayar que... Praga porque te va muy bien ahí. Sí, 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 tengo que hablar muy bien de Praga. Y es cierto que no sucedió en esta ciudad, sí sucedió en Europa, pero fueron dos historias diferentes, a dos personas diferentes, es decir, me sucedió a mí hace ya, a ver, 10 años, y luego a un amigo mío realmente le sucedió esta misma historia de la canción. Y yo lo que quise fue quizás plasmar lo que es esa problemática que se veía en aquel tiempo con esta estafa. Ya hoy en día eso no se ve porque ya la voz se ha regado mucho Ok, y importante. también porque obviamente las redes sociales ahora, ¿sabes? Cualquier cosa que pasa, la gente va y lo publica. Y bueno, poco a poco las víctimas fueron comentando, dejando, ¿sabes? Testimonio de lo que les había pasado. Y bueno, yo creo que al final cerraron mucho esos lugares, ¿sabes? Te voy a decir, Kenny, que ando muy, muy curiosa. Más o menos cuéntanos en qué consistía esa estafa. Bueno, son varias, digamos que tienen varios modos. Prácticamente son chicas muy bonitas que atrapan turistas en la calle. Ellas simplemente muy amables, quizás pretendiendo ser turistas ellas mismas. Eh, muy amable, muy inocente. Ellas llevan a los turistas a los locales a consumir, básicamente. Por lo general, alcohol. Y bueno, sabes, uno emocionado quizás como el turista recién llegado a la Ujú. ciudad, uno le sigue que es como la corriente, ¿no? A la situación y uno sin pensar, ¿no? De que eso a uno le puede pasar. Sobre todo a mí, yo que venía de Caracas, yo decía, Sí, no, no, que no, a no, mí no me esas pasa cosas, nada de eso. Nos pasa, nos pasa. a mí eso no Ese es me a pasa, otro, ese no, es no, a otro. no. Sí, no, tal cual, tal cual. Yo pensando, no, 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 nada que ver. Yo de hecho, en esa situación, yo estaba con mi pareja, que ahora es mi esposa. Y ella era la que de hecho estaba un poco incómoda porque ella sospechaba algo, pero yo le decía, no, tranquila, tranquila, que todo está chévere, todo está bien. Y bueno, al final tenía razón de que había algo raro y bueno, sucedió pues. Bueno, fíjate que por acá Alejandro Pérez nos dice, pero pregúntale cómo hizo con el idioma, porfa. Sí, sí, bueno, el idioma es algo que toma muchísimo tiempo aprenderlo, pero uno cuando vive en Praga
prácticamente es la ciudad capital y la gran mayoría de las personas hablan inglés. Entonces uno puede vivir acá sin necesidad de hablar checo, pero digamos que el hablar checo a uno le permite como que entender a la gente, a la cultura, cómo piensan o por qué piensan lo que piensan, ¿sabe? Y en cierto modo ellos lo aprecian muchísimo. Bueno, eso Incluso es el maravilloso. esfuerzo. El esfuerzo, claro, no es fácil, no es fácil. Tengo una amiga en Noruega que le pasa algo similar. Kenny, de verdad, un abrazo. ¿Dónde podemos escuchar Turista? Y bueno, y por supuesto los otros temas que tienes. Sí, bueno, el tema lo pueden conseguir en las redes, lo pueden conseguir en YouTube, el videoclip. Hay que verlo. Tengo un canal, Kenny Gómez Bebo, es un canal reciente que está disponible. Kenny con una N, mi nombre se escribe con una N, K-E-N-Y. Y a nivel de audio se consigue en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Google Play, todas estas plataformas digitales. Ahí está, y hablando de Spotify, saludo a Freddy Mora, que siempre pregunta por Spotify y nos está escuchando. Kenny, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto todo el éxito. Y bueno, ya nos dieron ganas de ir a conocer Praga, definitivamente que sí. Sí, cuando vengan aquí estaré y los recibiré. Te llamaremos, no te preocupes. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, amigos, Igualmente. ya regresamos con más de Sin Estrés. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés.